8:59. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al equipo de telereportaje a una periodista reconocida, profesional, a una mujer que ha entregado su vida a hacer noticia, a seguir la noticia, a contar la noticia. Ahora desde el Vaticano informará para telereportaje Valentina Alarraqui. Valentina, bienvenida, qué gusto. Igualmente, de verdad, me encanta la idea de empezar esta colaboración con ustedes y pues buenos días a todo el auditorio. Buenos días, te escuchamos. ¿Qué nos cuentas desde el Vaticano? Bueno, tenemos suerte, Manuel, porque justamente hoy aquí en el Vaticano se presentó a la prensa mundial el próximo sínodo para la Amazonia, que iniciará este domingo con una misa solemne por parte del Papa Francisco y durará prácticamente durante todo el mes de octubre. Vienen más de 200 entre obispos, expertos, laicos, mujeres también hay 35, y bueno, mucha gente se preguntará por qué los obispos de todo el mundo se reúnen aquí para hablar de un tema tan específico como es la situación en la Amazonia. Pues por voluntad del Papa Francisco, que como tú sabes ha escrito una encíclica que se le califica de encíclica verde, la Laudato Si, pues en defensa de la casa común, en defensa del planeta. El Papa Francisco en enero de 2018 estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, y ahí mismo pues dio a entender que su preocupación era tan grande sobre esta crisis ecológica que quería hacer algo, que la Iglesia tiene que hacer algo porque la Amazonia, él sí está convencido de eso, y la Iglesia Católica también, es patrimonio de la humanidad, y lo que pasa ahí pues va a tener repercusiones para todos nosotros en todo el mundo. ¿Y qué es lo que puede hacer la Iglesia? Esta es la gran pregunta. Iglesia Católica, que también vive en medio pues de sectas, de diferentes credos y pues de muchas comunidades indígenas cuyos derechos la Iglesia Católica quiere proteger. Entonces hoy nos presentaron este sínodo en el que se va a debatir un poco, cómo la Iglesia Católica puede evangelizar hoy este enorme territorio que cubre pues 9 países de América Latina. Y para ello pues estarán reunidos los obispos, pero te digo también hombres de ciencia, expertos, laicos, que pues van a dar su propio punto de vista para ver cómo se puede resolver lo que, según el Vaticano, no es solo una crisis ecológica, es también una crisis social. Las dos crisis van de la mano, son dos caras de la misma moneda, y lo que nos decía hoy el cardenal Jumes de Brasil, que es uno de los relatores de este sínodo, pues de alguna manera el grito de la tierra es el mismo grito de los pueblos pobres, de los pueblos indígenas, cuyos derechos han sido violados a lo largo de los siglos. Así que bueno, pues este domingo el Papa Francisco inaugurará con una misa y con todos los padres sinodales esta nueva reunión mundial para la que se han preparado durante 2 años, y se ha escuchado a 80,000 personas, porque han hecho una especie de, pues han pedido en línea, pues han hecho preguntas, respuestas, han llegado muchas respuestas para ver un poco qué piensan los pueblos que viven en la región panamazónica sobre diferentes temas. Por lo que se refiere al interés periodístico, pues te digo enseguida que seguramente va a haber 2 temas fuertes. Uno es un poco relacionado con el celibato sacerdotal, porque lo que se va a estudiar aquí es de qué manera se pueden ordenar en la Amazonia, en territorios donde la escasez de sacerdotes es enorme. Hay personas que no pueden asistir prácticamente nunca a una misa por esa escasez. Si se pueden ordenar hombres casados, a lo mejor ancianos, sobre todo indígenas, sabios, respetados por la comunidad, para que ellos puedan prácticamente hacer los sacramentos, dar la comunión, por ejemplo, en lugar de los sacerdotes. Obviamente, pues hay obispos que van a querer ir más allá y poner sobre el tema, digamos, del celibato sacerdotal, aunque hasta este momento no es lo que está en discusión. Lo que está aquí en discusión es que haya ciertos hombres que puedan ser ordenados en países donde pues no hay sacerdotes, ¿no? Y hay territorios enormes. Y otro tema que seguramente veremos en las próximas semanas es el de las mujeres, el rol de las mujeres, porque las mujeres en la Amazonia son muy activas, pero obviamente en este sínodo, como en ningún otro sínodo, por otra parte, han tenido derecho a voto.
Entonces hay mujeres católicas de las uniones superiores aquí mundiales reunidas en estos días en Roma pidiendo el voto, y lo vienen haciendo desde hace más de un año. Ya en ocasión del sínodo para los jóvenes, ellas habían promovido una especie de, digamos, de votación en línea, pidiendo a la gente que pues firmara a favor del voto de las mujeres dentro del sínodo, porque el año pasado, por ejemplo, en el sínodo de jóvenes fueron admitidos al voto no solo los obispos, como es lo habitual, sino también dos personas religiosos, dos hombres religiosos, pero no sacerdotes. Entonces las religiosas mujeres dicen, ¿y por qué nosotros no? Y más que pues en la Amazonia, en América Latina en general, el rol de la mujer es muy importante. Así que estos dos temas seguramente los vamos a tener que volver a ver en las próximas semanas. Mañana va a haber un acto muy bonito en los Jardines del Vaticano, porque es la fiesta de San Francisco, como sabemos, y el Papa le va a consagrar este sínodo de la Amazonia a San Francisco de Asís, para que de alguna manera este santo pueda ser como una guía para todos los obispos y los expertos reunidos aquí, y se va a plantar, el Papa va a plantar un árbol en los Jardines del Vaticano, un gesto simbólico, y van a estar también representantes de las comunidades indígenas de la Amazonia, que por otra parte van a estar participando en el sínodo en este mes de octubre. Y el domingo, el Papa, el sábado, mañana es viernes, hará este acto en los Jardines del Vaticano, y el sábado va a haber otro evento muy importante aquí en el Vaticano, que es el consistorio, es decir, la creación de nuevos cardenales. El Papa es el sexto consistorio del Papa Francisco, y va a crear 13 cardenales, 10 con derecho a voto y 3 que no tendrán voto en el próximo cónclave porque tienen más de 80 años. Tú sabes que los papas tienen que hacer periódicamente estos consistorios, porque tiene que haber siempre un número cercano a 120 cardenales en el colegio cardenalicio, porque eso es el número que se requiere para que se pueda proceder a la elección de un nuevo papa. Entonces, cuando hay cardenales que se acercan a los 80 años o desgraciadamente han fallecido, pues el papa tiene que reponer, vamos a decirlo así. Y la característica de estos 13 nuevos cardenales es un poco un denominador común con todos los cardenales que el Papa Francisco ha elegido hasta este momento. Son todos hombres de las periferias, como hombres que tienen muy claro que la iglesia es misionera, que es una iglesia en salida, y son 9 de los 13 pertenecen a órdenes religiosas de misión, misioneras, y la verdad pues son figuras muy importantes que han estado muy cerca del pueblo, luchando por los derechos de los pueblos en diferentes continentes. Así que bueno, una semana muy intensa aquí en el Vaticano. Sin duda, Valentina. Hoy este tema del celibato va a generar seguramente polémica. Hemos visto las resistencias que existen al respecto, aunque esté acotado, como lo comentabas, pero finalmente es abrir la puerta, ¿no crees? Seguramente, y ya hay muchos opositores a este tema. Incluso hay grupos de cardenales y de laicos que han calificado el documento de trabajo, digamos, sobre el que se va a poner aquí sobre la mesa durante el sínodo. Han dicho que está lleno de errores teológicos, incluso de herejías, porque dicen que bueno, solo abordar este tema del celibato sacerdotal pues está fuera de lo que es realmente la doctrina de la Iglesia Católica, pues para que digamos se reconoce este celibato sacerdotal. Obviamente, al hablar de la posibilidad de ordenar a hombres casados, aunque sean en circunstancias muy específicas, como lo hemos visto en territorios enormes donde no hay sacerdotes, obviamente el tema va a estar ahí. Y aparte hay en la Conferencia Episcopal Alemana, que es muy fuerte, ya quiere hacer un sínodo propio, desligado del Vaticano, en el que quiere debatir el tema del celibato sacerdotal y también de la ordenación de mujeres, aunque el tema de la ordenación de mujeres está cerrado porque lo cerró Juan Pablo II. Es decir, el Papa dijo que absolutamente, el Papa Juan Pablo dijo que no había posibilidad de ordenación, entonces sería muy difícil, no se puede reabrir prácticamente el tema, mientras que el celibato sacerdotal sí, porque no es un dogma como tal, no es considerado un dogma, por lo tanto sí se puede discutir y se va a discutir aquí, y obviamente pues va a haber muchas polémicas porque se enfrentan grupos diferentes. Así es, lo hemos visto a lo largo de la historia, los grupos al interior y el jaloneo que siempre se da. ¿Tú podrías decirnos, Valentina, si se percibe la posibilidad de un nuevo cisma en la Iglesia? Yo creo que no, yo pienso que no, creo que estamos viviendo un momento complicado. Seguramente el Papa Francisco
pues tiene grupos de oposición, yo diría grupos conservadores. Mucha gente cree, los expertos estiman que se trata sobre todo de grupos de católicos tradicionalistas conservadores de los Estados Unidos que están haciendo realmente una guerra, una batalla fuerte contra el catolicismo, que no sobre todo en el plan social, en el tema de las migraciones, incluso de la ecología, en fin, sobre todo una serie de temas, incluso de doctrina, porque pues consideran que el Papa Francisco ha hecho aperturas, aunque yo diría que lo que el Papa Francisco ha cambiado es un poco la mentalidad, o lo que pretende cambiar es la mentalidad y la actitud de la Iglesia, en el sentido que tiene que ser mucho más abierta, tolerante, misericordiosa y comprensiva, pero en realidad no ha cambiado absolutamente nada de la doctrina, ¿me entiendes? Pero estos grupos sí consideran que su presencia puede representar una amenaza para la unidad de la Iglesia y sobre todo para la ortodoxia de la doctrina de la católica. Entonces, yo no creo que se pueda llegar a hablar de un cisma. Incluso esa pregunta se la hicieron al Papa Francisco recientemente al volver de África. Él dijo que no tenía algo así, que obviamente está totalmente consciente de que hay críticas, de que hay oposición, pero bueno, finalmente en el Vaticano hoy también se hicimos esta pregunta a los que presentaron el sínodo, y pues ellos dijeron que en la Iglesia Católica tiene que haber libertad de expresión, y que incluso eso es positivo, porque de las mismas críticas y de la misma oposición pues se pueden aprender lecciones positivas. Yo diría que no, digamos, no sé si soy demasiado optimista, pero creo seguramente que es un momento complicado, eso seguro, y hay fuerzas que se están oponiendo al pontificado del Papa Francisco, eso también, no solo fuera, como que dije, por ejemplo, los Estados Unidos o en otros países, pero yo diría que también dentro del mismo Vaticano, porque el Papa Francisco obviamente ha intentado modificar pues la estructura de la curia, y sobre todo, te repito, la mentalidad de la curia, del gobierno central, y cambiar mentalidades es muy difícil, lo sabemos. Entonces también adentro pues obviamente ha acabado con ciertos intereses que estaban muy presentes desde hace decenios en el Vaticano, y obviamente pues eso le ha generado críticas y oposición. Te agradezco mucho, Valentina, el reporte, y de nueva cuenta, bienvenida al equipo de Telereportaje. Encantada de estar con ustedes, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Valentina. Buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días. Es Valentina Alasraqui, la corresponsal de Telereportaje en el Vaticano, que nos estará informando, que nos traerá los detalles de lo que ocurra allá. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. La pausa, regresamos.